Tenemos hoy esta tarde el privilegio de disfrutar de la compañía de uno de los raros representantes de la Unión Europea en Armenia. Digamos que es una persona importante porque es el consejero de alto nivel de la Unión Europea para el gobierno de Armenia. No es poca cosa. Y le vamos a entrevistar sobre una parte del mundo que quizás no es demasiado conocida, pero que se está haciendo conocida a pasos agigantados, que es el Cáucaso. El Cáucaso, bueno, Churchill decía que los Balcanes habían producido más historia de la que podían digerir. Y a mí me parece que esto está empezando a pasar con el Cáucaso de manera, yo diría, desenfrenada. Acaba de haber una guerra en pleno centro del Cáucaso por el pequeño enclave de Nagorno-Karabaj. La guerra la ha ganado Azerbaiyán, es decir, no se equivoquen ustedes a pesar de su honroso título. Azerbaiyán es Turquía, ni más ni menos. Y esto ha alterado completamente todas las aguas del centro de Azerbaiyán, de esa región del mundo, de esa región del mundo que nace a la vida en el momento en el que Rusia, más fuerte que Irán, tiene una guerra con ellos y firma el Tratado de Turkmenchai, por el cual les quita a los iraníes la parte norte de su territorio y entonces con ello hace tres distintos países, que son Azerbaiyán, que es específicamente turca, Georgia, que es otra etnia distinta, georgiana, y la de en el medio, su vieja amiga y aliada, que es Armenia. Entonces, a partir de ahí inicia la vida de lo que nosotros llamamos el Cáucaso, y sin embargo, ellos, los rusos, llaman el Transcáucaso, porque para ellos lo ven de norte a sur. Por consiguiente, ven lo que hay pasada las, las cumbres del Cáucaso, están ahí los tres países en cuestión. Sin embargo, nosotros, como lo vemos de frente, pues decimos que es Cáucaso. A mí me gustaría en algún momento compartir la pantalla con ustedes y ser capaces de enseñárselo, pero yo la verdad es que por el momento mis capacidades técnicas son bastante limitadas y no sé muy bien cómo se hace eso. Salas, documentos, notas, pizarras. Lo dejamos. Bueno, entonces vamos a empezar, señor Pradas, don José Ignacio Pradas. ¿Diría usted que el antiguo paradigma del Cáucaso, el de toda la vida, el que hemos conocido siempre, es decir, Georgia está con Rusia, Armenia está con Rusia y Azerbaiyán está también más o menos con Rusia, si bien dado el dinero que tienen, porque tienen petróleo y gas y siempre lo han tenido, pues ha tenido, digamos, veleidades de ser un país más o menos independiente. En fin, ese momento clásico se ha roto con motivo de la victoria de Azerbaiyán de Azerbaiyán, sí, y de Turquía, digámoslo claramente, de Turquía y de Azerbaiyán. En el caso de Nagorno-Karabaj, porque le han quitado Nagorno-Karabaj a Armenia, ¿ha cambiado esto con el paradigma antiguo? Diría usted. Bueno, pues muchas gracias, embajador, por la oportunidad de poder participar en su canal. Tengo que realizar también la advertencia de que hablo a título personal, que no represento a la Unión Europea, soy ingeniero industrial del Estado, tampoco represento a la posición de España, pero me parece muy valioso que para los hispanohablantes y poner en valor todo lo que está sucediendo en esta zona del mundo. Verdaderamente, los aleteos también van a tener secuelas, ¿no? Y están teniendo, como usted acaba de indicar, y prueba de ello es la celebración de este mensaje. Además, nos une el vínculo pues, de haber coincidido en mi época de agregado industrial y tecnológico en Rusia, haber coincidido en su época de cónsul general de España en Moscú. Efectivamente, yendo a la pregunta, pues el antiguo paradigma del Cáucaso pues está en proceso de cambio sustancial. Nunca fue una zona estable, como bien ha advertido, ha sido turbulenta y existen 3 o 4 uniendo a Rusia y a Irán 5. Existen 5 corrientes muy fuertes, ¿no? Y ahí usted las ha apelado a ellas. Digamos que son 2 musulmanas, los turcos y azeríes, chiitas los iraníes y luego cristianas en distintas formas de ortodoxia.
Por tanto, la convivencia no ha sido sencilla y eso ha provocado que haya habido pogromos. En el caso concreto, la rivalidad entre Azerbaiyán y Armenia, Azerbaiyán como heredero de Turquía, ha sido muy fuerte. Realmente los armenios estaban dispersos por toda esa zona de Asia, ¿no? El Cáucaso, hay que distinguir que bueno, es una convención geográfica. El Cáucaso norte se considera Europa y el Cáucaso sur se considera la Asia menor. Realmente los armenios, con su vocación comercial, estaban muy dispersos por muchas zonas, llegaban hasta Siria, Líbano, e incluso, bueno, pues todavía su presencia en Israel, en la ciudad de Jerusalén, es bastante significativa y no exenta de situaciones conflictivas. Por tanto, el proceso, digamos que aquella estabilidad, que antes era inestabilidad por la Guerra Fría, pues aquella estabilidad se vio alterada en la época de los 80, ¿no? Ya en el año 88, con pogromos en Bakú, y que es el inicio también de la primera guerra del Nagorno-Karabaj, que gana Armenia. Realmente no se resuelve en el año 94, o sea, ha sido una guerra latente que quedó larvada gracias también a Rusia y que se ha visto alterada primero en 2020 con la guerra de los 44 días y ya más recientemente en septiembre de 2023 con la recuperación de lo que es el Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán y la expulsión de todos los refugiados de origen armenio al territorio de la actual Armenia. Sí, es cierto que los pogroms han sido una cosa, yo cuando estaba por Rusia, que me preocupó de leer esto, etcétera, me quedé muy impresionado en la Primera Guerra Mundial, porque cuando los armenios entraban en Azerbaiyán, mataban a todos los azerbaiyanos que podían. Y cuando había un retroceso y los azerbaiyanos entraban en Armenia, mataban a todos los armenios que podían. Una cosa trágica, ¿no? Si a eso le añade usted lo que hicieron los turcos con los armenios en la Primera Guerra Mundial, el famoso genocidio, pues ya vemos que se llevan literalmente a matar. Por otra parte, para hacerlo más fácil, resulta que los turcos son suníes, pero los turcos étnicos de Azerbaiyán son chiitas, como usted bien ha dicho. Lo que hace que la cosa sea, pues, francamente complicada. Entonces, lo que sucede es que ahora mismo, al romperse la unión ya entre Nagorno-Karabaj y Armenia, y al pasar Nagorno-Karabaj a ser parte de Turquía, a Armenia se le presenta una oportunidad de oro, es decir, bueno, muchas gracias Rusia por habernos ayudado todo este tiempo, muchas gracias por habernos apoyado cuando nosotros, si no es por vuestro apoyo, estos 20 años pasados o 25, no hubiéramos podido tener a Nagorno-Karabaj porque somos más débiles que Azerbaiyán, pero teniendo en cuenta que ya lo hemos perdido de manera definitiva y que no va a volver, ahora vamos a dar uno de esos cambios que se dicen de época, ¿no? Como dicen los franceses, una vuelta, pero de esas, en fin, eh, un cambio de paradigma absoluto que consiste en que Armenia, que siempre ha dicho que no quiere tener relaciones diplomáticas ni con Turquía, que los tiene al oeste, perdón, ni con Azerbaiyán, que son los otros turcos que tiene al oeste, al este, con ninguno de los dos que tiene nada que ver. Entonces, claro, el Cáucaso, que es una tierra de transición entre Europa y Asia, pues no servía mucho de transición porque no se podía cruzar. Bueno, había que cruzar por arriba, que es Georgia, pero nada más, porque donde había que cruzar, que es por Armenia, era imposible porque los armenios estaban cerrados en banda. Y entonces ahora lo que pasa es que el señor Pasinian, que es el que manda en Armenia, dice que él quiere hacerse amigo de los azerbaiyanos y de los turcos. Y entonces hacer entre los dos un corredor. Pero claro, esto supone que se tiene que hacer amigo Armenia de los turcos, tanto de los chiitas como de los suníes. Y esto hay mucha gente dentro de Armenia que dice que no de ninguna manera. Y luego además hay una fuerza enorme dentro
de Armenia, que ya no son los civiles, sino que es la Iglesia Autocéfala Armenia, y otro factor que no es muy normal en otros países, que es la diáspora armenia, porque resulta que fuera de Armenia hay más gente que dentro, son una fuerza extraordinaria. Piensen ustedes, por ejemplo, en Francia han tenido a Balladur, primer ministro, y a una persona tan popular como, por ejemplo, Charles Aznavour, que también es armenio, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, el lobby más poderoso de Armenia, sin duda, es AIPAC israelí, pero el segundo es Armenia. Entonces, no creo yo tampoco que la diáspora esté por la labor de hacerse amigo de los turcos. Fíjense ustedes que todavía colea lo de decir genocidio. Hay que decir genocidio. Si hablando de Turquía no hablas de genocidio, los armenios no lo admiten, ¿no? Entonces, sinceramente, yo no sé esto cómo va a terminar. Y luego, claro, queda el tercero en discordia, Irán. Irán es la única salida posible de Armenia hacia el sur, su único proveedor. Si de ahí no viene nada, o sea, si del sur no le puede entrar nada, no le queda más que Turquía y Georgia. Nada más, sobre todo Turquía. Entonces, claro, y Georgia, que tampoco son muy amigos, porque se odian todos en el Cáucaso. Se odian. De hecho, cuando estalló la guerra en Georgia, los armenios les dijeron a los georgianos, porque tenemos Nagorno-Karabaj, que si no fuera por eso, la guerra os la haríamos a vosotros. Te das tú una idea de cómo funciona el Cáucaso, ¿no? Es una cosa, en fin, dificilísima, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué dice Irán, Comentamos, embajador, precisamente la novela. la Sí, novela sí, maravillosa sí, sí. Ali y Nino, que recomiendo a todos. Es la novela nacional de Azerbaiyán. Ali y Nino. Y se la recomiendo a todo el mundo. Es un novelón. Es una cosa maravillosa, elegante, limpia. Yo se la recomiendo a todos. Es una delicia. Y, por favor, si ustedes leen Ali y Nino, lean también El Orientalista. El Orientalista es la biografía del autor de Ali y Nino. Y tiene bueno, yo digo que es más fascinante la biografía del Said este es más fascinante del propio Ali y la propia Nino. Es una cosa increíble. Yo, vamos, literariamente será de las grandes sorpresas que tuve porque yo esto no lo conocía de nada, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué, ¿Cuál puede ser? Ya sabemos cuál es la solución, digamos, cuál es digamos, la gran dinámica que se organiza aquí es que la potencia dominante pasa a ser Turquía en vez de Rusia. Es un cambio, eso es un cambio que pasa muy de vez en cuando, ¿no? Eso, en fin. Pero el otro gran cambio es, ¿qué dice Irán? ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué va a decir Irán de toda esta cosa? No, pues es evidente. De hecho, con buen criterio también, Armenia de manera progresiva fue, puesto que no tiene frontera con Rusia, se fue abriendo a Irán. Pero también, por ejemplo, todo lo que ha sido la diversificación de suministro de gas, incluso de electricidad, porque suministrando electricidad a Irán, al norte de Irán, a cambio de gas, ha sido también una estrategia inteligente por parte de Armenia. ¿Qué sucede también este nuevo cambio? El nuevo cambio de repente de abrir en el corredor que se llama de Zangezur, aunque realmente precisamente está el primer ministro actualmente en Dinamarca y ha participado ayer en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Bueno, no prefiere llamarlo corredor de Trump, en el sentido de poner énfasis en que va a tener la participación de Estados Unidos un carácter pacificador y garantista de la estabilidad en la zona. Pero aquí, de una manera recurrente, se establece, pues no es un juego de suma cero, ni muchísimo menos. Hay dos perjudicados, por el norte Rusia y por el sur Irán, que muy probablemente no estén satisfechos con este arbitraje, con esta solución. Y realmente
les ha pillado con el paso cambiado, ¿no? Yo creo que ha sido una aceleración que ha habido en los últimos 6 meses de manera fuerte, de manera creciente. Hay que tener en cuenta que Armenia celebrará elecciones en junio de 2026 y eso también, estos tiempos políticos son relevantes. Rusia sigue en su operación militar especial con el conflicto en Ucrania y, por tanto, eso es lo que favoreció la tercera guerra de 2023, digamos, la intervención, la prácticamente no intervención de Rusia en el conflicto que hubo en Artsaj, en Nagorno-Karabaj, y en el caso de Irán, pues que ha sido claramente un baluarte también militar y compensador de evitando acciones por parte de Azerbaiyán, pues lógicamente, bueno, vamos a ver cómo las reacciones no son precisamente de decir que están de acuerdo con la situación que se suscita, ¿no? Que se va a generar. Bueno, vamos a intentar ahora hacer una cosa, yo no sé si sale bien o no, si no, pido perdón a los oyentes. Voy a intentar compartir pantalla para explicarles, para ofrecerles unos mapas, a ver si sale bien, ¿eh? Vamos a ver, compartir. No, no, no está como estoy compartiendo pantalla, pero no se ve aquí yo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, ¿ves ahora el Lo que tienes Cáucaso? ahora, probablemente para que se vea más amplio. ¿Ves ahora el Cáucaso o Sí, no? sí, La embajador, geografía del convendría. Cáucaso. Bueno, ya lo ven todos, entonces, bueno, este es el Cáucaso como lo Lo vemos. veo yo, lo vean todos. ¿Cómo? Que si lo veo yo, lo ven todos. Sí, claro. Bueno, este es el Cáucaso como lo ven, como lo vemos nosotros. Georgia arriba, Azerbaiyán a la derecha, al este, Armenia al oeste. Pero los rusos lo ven de otra manera, que vamos a hacerles la prueba. Aquí lo tienen. Mire, ve al revés. Ellos lo ven de norte a sur, que es una cosa completamente distinta. Y es muy importante. Si ustedes van a Rusia y oye un telediario, dirá siempre Transcaucasia, siempre. Nunca oirán que digan el Cáucaso. El Transcáucaso, porque hay parte del Cáucaso que no está más allá del Cáucaso. Dagestán, por ejemplo, está del otro lado. O sea que esto es importante señalizarlo. Y ahora hemos estado hablando, lo último que ha hablado usted, lo ha dicho, es el corredor de Zancegur. Esto es como la Santísima Trinidad, nadie sabe lo que es esto. Vamos a explicarlo rápidamente. Aquí tienen ustedes el corredor de Zancegur, aquí está Armenia, ¿no? Aquí está Azerbaiyán, aquí está Irán, aquí en el sur, y entonces de lo que se trataría con el corredor de Zancegur es de cortar la frontera de Irán y a estos pobres, Armenia, no le queda otra sino Turquía o que le deje Georgia salir por aquí al mar. Claro, la posición de Armenia se viene abajo, digamos, geoestratégicamente se viene abajo. Se viene abajo, salvo que suceda algo nuevo. Aquí tienen un detalle del corredor de Zancegur. Esto es Irán y esto es Armenia. Entonces, claro, les pueden cortar por aquí y no les vendría bien. Pero ¿esto cómo se arregla? Pues esto se arregla de una manera muy sencilla. Se arregla de tal manera que de Armenia a Azerbaiyán, Armenia se lleve bien con Azerbaiyán y esté dispuesta a hacer un corredor y se lleve bien con Turquía también. Y entonces a Turquía, Armenia, Azerbaiyán, y entonces cruza el mar Caspio, Turquía, y se presenta en Asia Central, que es, digamos, como la vagina del mundo turco, ¿no? Le vendría estupendamente. Claro, y vamos a ver si, pero claro, como digo, esto en teoría está muy bien, pero el problema de esto es qué dirán, qué dicen los interesados. Más bien, claro, qué dirán los armenios, es decir, lo que es la masa de los armenios y la iglesia armenia, que no lo ve claro, y la diáspora, que tampoco lo ve muy claro. Entonces estamos en eso y yo siento mucho tener que decirles esto a los que con toda buena fe y buena voluntad se han incorporado a este servicio. Porque la verdad es que está esto como en un estado magmático, podríamos decir, no se ha solidificado y la verdad es que ahora mismo no sabemos cómo va a terminar, porque lo mismo puede terminar arre que eso. Está ahora mismo
la situación. Ahora, las consecuencias estratégicas son de grandísima importancia, porque si Turquía puede llegar a Asia Central a través de Armenia, para Turquía es un triunfo indescriptible. Y para Rusia es un golpe mortal. Y para Irán tampoco le viene bien. Y a China tampoco. Porque China, a través de la ruta de la seda, lo que quiere es llegar al centro de Europa y se plantearía llegar a través de Azerbaiyán. Si ahí tiene Azerbaiyán otra cosa, si ahí tiene, Azerbaiyán está con Turquía, etcétera, pues a ellos, claro, les queda otra posibilidad y es que les queda llegar a Europa por la vía de Rusia, por arriba. Vamos a ver otra vez si compartimos pantalla. Porque además, digamos, al interrumpir compartir ese fichero, se ha visto otra pantalla. Sí, ¿y? Que tienes que compartir el PowerPoint que tenías. Sí, ahí está. Esto es, Me justo. estáis viendo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, aquí veis ahora cómo lo que quiere hacer, lo que quisiera hacer India con Rusia, que son amigos estratégicos, es llegar a Rusia, pero claro, si se van a encontrar con Azerbaiyán en el medio es complicado. En vez de ir por ahí, tendrían que ir por otro sitio. Y ese otro sitio es este. Es decir, Rusia, a través de Rusia, que es menos efectivo, porque lo ideal sería, A través de Asia Central. O sea, el transiberiano y Asia Central. claro, claro, se va por ahí, que es otra posibilidad. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero ahí, digamos que esta ya existe, está muy desarrollada, todo, vamos, la logística de la URSS de la época soviética, o sea, desde San Petersburgo hasta Almaty hay 25 días de tren, de Sí, sí, cualquier sí, contenedor, sí. de manera súper fiable, y muy fiable. Son 25 días. ¿Qué sucede? Que entre Kazajistán y China, pues hay que salvar las montañas del Pamir, ¿no? Toda esa zona, todo ese macizo. Por tanto, surgen alternativas también a la India, que tradicionalmente, que ha sido uno de los aliados históricos de Armenia también, por razones históricas, étnicas incluso. ¿Y qué sucede? Pues que en el fondo hay un cambio de alianzas, ¿no? Un cambio de contranatura, ¿no? Incluso ante este odio exacerbado entre Azerbaiyán y Armenia, hay que decir que hay un exclave de Azerbaiyán entre Armenia y Turquía, que es el exclave de Nachicheván, Nachicheván. Nachiván, Y que Nachicheván, que tenían es que un... salvar por una carretera en el norte de Irán, a escasos kilómetros de la frontera con Armenia. Eso es tan seguro, claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en esto, desde 2023, ha habido una política muy agresiva por parte de Azerbaiyán en su diplomacia, o no diplomacia, podríamos decir, porque ha sido una retórica muy agresiva, amenazando con atacar y además habiendo ocupado las posiciones más altas de la frontera que existe entre Armenia y Azerbaiyán. Son fronteras que incluso están sujetas a litigio y que, bueno, se ha querido soslayar en aras del proceso de paz, precisamente buscando, ante todo, la comunicación logística, es lo que en Armenia se han llamado los cruces de caminos, la encrucijada de la paz, las crossroads of peace, las encrucijadas de la paz, para utilizar Armenia con corredores, carreteras y de ferrocarriles, de norte a sur, sur a norte y de este a oeste, oeste a este, con vistas a que haya un flujo, utilizar Armenia como corredor. Claro, es que... Claro. Principalmente uniendo, es verdad, Turquía y el acceso de Turquía al mar Caspio Al y el Caspio, sí. acceso también el acceso de Azerbaiyán también de manera mucho más directa, que no pase por Georgia, y que 32 kilómetros. Ese corredor de Zanguedur en su zona más estrecha son 32 kilómetros y abiertamente ha dicho que, bueno, pues vendría a ser que
que Armenia es un Azerbaiyán armenio, ¿no? Étnicamente armenio. Sí, sí, Realmente van ha habido acciones muy agresivas, antagónicas, muy agresivas. muy agresivas. Sí, sí, esto es un tema, es que es un tema de extraordinaria importancia porque, claro, de pronto podemos encontrarnos con que se puede ir de Europa a Asia a través de Armenia, que antes no se podía. Es que la única manera antes era por arriba, por Georgia, ¿no? O por Irán, todavía peor. Entonces, ahora, si esto sigue adelante, se puede ir desde Turquía, se penetra todo el Cáucaso, se convierte en una especie de canal de Panamá, solo que terrestre. Van por ahí y llegan a Asia Central. Claro, nosotros ya salir de las fronteras de España y llegar a Francia para mucha gente es una cosa problemática, ¿no? No digo ya nada, cruzar el Rin y entrar en el territorio alemán, y no digo nada ya si todavía das un paso más, pasas por Polonia y llegas a Rusia. Bueno, eso ya es como la terra incógnita, la última Thule. Claro, esto de qué pasa en Asia Central no sabe nadie, pero es Turquía, hay que repetirlo, menos Tayikistán. Todo el centro de Asia es Turquía y la capital de Turquía, de Turquestán, que tenían los rusos, la Rusia imperial tenía como capital Tashkent y Turquestán cubría todo. Y es que son turcos, menos Tayikistán, que son persas, tayikos, ¿no? Son farsis. Todo lo demás son turcos, se hablan turcos. Si tú vas a Tashkent y pones la televisión y podrás ver culebrones turcos sin subtítulos. Entonces, claro, para Turquía es que poder llegar allí, boom, de golpe, hasta allí, es un triunfo enorme. Y para Rusia es lo contrario. Es que para Rusia, bueno, vamos a ver, ya que estamos hablando de esto, aunque sea una cosa muy remota para los españoles. Jamás ha consentido Rusia que Turquía entre en la Organización de Cooperación de Shanghái. Nunca, jamás, de ninguna manera. Y China le ha dicho, yo no se lo impido, ¿eh? Quede claro, se lo impide Rusia. Tú imagínate ahora que de repente, plas, el corredor, se produce ahí el corredor y ¡pum! Turquía, que ya ha rescatado al Valle de Andiján y a media, a medio, a medio Uzbekistán, ¿no? Porque pasa a Uzbekistán y está todo lleno de escuelas turcas, aunque parezca que no, un pueblo de 5.000 habitantes, vas allí, ¡pum! Escuela turca. Los chavales estudian en turco, ¿no? Entonces, el que allí puedan llegar los turcos, que son, como digo, los que han rescatado el Valle de la Fergana, todo el textil del Valle de la Fergana lo recuperaron ellos, que ahora de repente puedan llegar allí de golpe, pues esto es un triunfo para Turquía, para Rusia, una mejora de su posición estratégica increíble. Y al mismo tiempo, para Rusia, un gran golpe, que ve cómo su intento de que no llegue allí, como lo ha intentado con la Organización de Cooperación de Shanghái, pues ha fracasado. Ahora, mi pregunta, usted está allí, usted está en Armenia. Claro, usted es el que tiene que decirme, que es, entre otras cosas, aparte de para compartir otra vez la pantalla con usted y la cara, etcétera, que nos vimos es verdad, nos vimos en Moscú, hay una pregunta que hay que hacerle. ¿Qué opina la Iglesia armenia? ¿Qué opina la diáspora? ¿Qué opinan los propios armenios? ¿Están dispuestos a tirar por la borda todo el odio que tienen por Turquía e embarcarse en esto que antes le había amenazado con decirlo en francés y no se lo he dicho, se lo digo ahora, renversement des alliances, este cambio de alianzas total? ¿Cómo lo ve? Ilústrenos, por favor. Eh, bueno, la sociedad armenia es una sociedad muy, podríamos decir, conservadora en términos de que es muy religiosa. El papel de la Iglesia sigue siendo muy relevante y recientemente ha habido uno de los, vamos, cuando yo llegué hace un año y medio, uno de las voces disonantes del gobierno estaba encabezada por un movimiento eclesiástico dirigido por un obispo. Bueno, tuvo su cierto eco, fue violentamente reprimida, digamos que hubo acciones, manifestaciones y la policía fue bastante contundente y ahí quedó, a la vuelta del verano ya había desaparecido. Nos hemos encontrado también hace 2 meses escasos con la detención también de otro miembro destacado de la Iglesia y el ataque por parte del gobierno, del primer ministro. Es una república parlamentaria donde el presidente es un
tiene un carácter testimonial de representación, es evidentemente parlamentaria, es una república parlamentaria, en la que se detuvo a una cabeza visible dentro de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, y al mismo tiempo se amenazó al católicos, que es el nombre que recibe la máxima figura de la Iglesia Ortodoxa Armenia. Se le acusó pues, de no ser honesto ni digamos, debe representar los valores, los valores de honestidad y de buena, digamos, de buena religiosidad, porque había tenido en su juventud una hija ilegítima. Pues sacar después de 25 años estos temas, pues la verdad es que es poco forzado, ¿no? Evidentemente lo que ha provocado ha sido una división y una fragmentación, una polarización de la sociedad. Deliberada o no, ¿con qué objetivo? Pues realmente es difícil de saber. También vuelvo a reiterar que estamos a menos de un año de unas elecciones parlamentarias y, por tanto, bueno, pues a lo mejor lo que se busca es querer no buscar que la oposición no se organice, ¿no? Podría haberse articulado en torno a la Iglesia, que sigue teniendo un papel destacado. La diáspora también, la diáspora ha sido el valor de pureza de Armenia, en cierta forma. Fueron ellos los que en gran medida sufrieron ese genocidio turco y los que han financiaron Nagorno-Karabaj, Artsaj, que dicen los armenios, financiaron su reconstrucción. Han servido para financiar también de manera sistemática, como ha sucedido con la diáspora gallega, que recorres Galicia y ves que muchas casas pues se las compran por el inmobiliario. Bueno, pues eso mismo se ha producido aquí y se produce. La diáspora está en una situación, también como la Iglesia, en una situación contradictoria, ¿no? Porque por un lado nos encontramos con que la sociedad, con que el gobierno quiere introducir una serie de reformas que chocan en cierta forma con la tradicional visión conservadora de la Iglesia. También ha estado vinculada, o puede ser la acusación por parte del gobierno, que está demasiado vinculada a Rusia y que por tanto supone volver a la época soviética y sobre todo a los 20 años básicamente que hubo, bueno, más de 20 años, porque acabó en 2018, es cuando se produce el cambio de régimen, la revolución la revolución del cambio de régimen, del poscomunismo, y ahí había un maridaje o un entente entre la Iglesia y los continuadores de la política después de la independencia y la disolución de la URSS. Realmente ahí hay una fragmentación, una dicotomía social que no se sabe muy bien cómo va a progresar. Lo que sí que se puede decir es que de momento la oposición no está organizada y en ese sentido, a pesar de que el gobierno de Pashinyan no es especialmente popular, pues todo parece indicar que vaya a continuar ganando las elecciones. Muy bien. Turquía, además de ser, hemos hablado de geoestrategia, geopolítica no hemos hablado, ahora hablamos. Es que es de la OTAN. ¿Usted diría que el que sea Turquía de la OTAN juega un gran papel en la sociedad armenia o a los armenios la OTAN les da igual? Porque en el caso de Ucrania, desde luego a los ucranianos del este, a los del Donbass, no les dejaba indiferente el entrar en la OTAN. De hecho, fueron ahí, se sublevaron todos porque no podían aguantar el formar parte de ese mundo. ¿Hay una sensación parecida en Armenia respecto de la OTAN o no? Bueno, yo creo que hay una descreencia en cuanto a que una potencia como Estados Unidos está tan alejada del Cáucaso que pueda ser garante de un gobierno de paz.
pero la realidad entre la sociedad y la clase gobernante, pues existe una distancia bastante sideral, ¿no? Eso mismo sucede con la mayor parte de la población aquí, que pues, su aspiración pues, viene a ser relativamente modesta, de vivir bien y desde luego sí podíamos entender que hubiera un, un intento, ¿no? de progresar en paz, pero también dentro de unos órdenes de coherencia con el pasado y de respeto a la herencia histórica, ¿no? Y por tanto del genocidio. Eso sí que es cierto que no se percibe en la sociedad, no se habla de ello abiertamente, no, pero digamos abiertamente que me refiero que no, pero en cuanto hurgas un poco, pues, bueno, pues la gente nota contradicciones, percibe Sí, contradicciones. sí, está ahí, está Turquía, ahí. o sea, Azerbaiyán, es que en las escuelas de Azerbaiyán se habla de que el enemigo es Armenia, o sea, se transmite ese odio. Sí, sí, sí. Eso, eso desde un punto de vista político, que lleguen al acuerdo Aliyev como presidente de Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia, Pashinyan, lleguen a un acuerdo para que haya un tránsito de vehículos. Bueno, la, la fuerza, o sea, la concesión estadounidense con 1.000 trabajadores que se ha estimado, todo esto realmente es una estimación por lo que hasta ahora primero se ha anunciado y luego eso a ojo de buen cubero, todo este acuerdo. Realmente queda mucho por hacer y en eso realmente el tiempo juega en contra de los firmantes, porque bueno, puede ser también motivo de nerviosismo por parte de al norte de Rusia y al sur Irán. Bien, ya que hemos hablado de esto y hablando, introduciré una anécdota personal sobre el odio. Estaba yo una vez en un restaurante armenio y como a veces soy un poco provocativo, le dije al dueño, pero vamos a ver, ¿de verdad que Armenia es cristiana? Y me dijo, por favor, ¿cómo no vamos a ser cristianos? Y dije, bueno, yo creo que tienen ustedes algún pequeño problema con el quinto mandamiento, con no matarás. Y todo. ¿Qué dice usted? Matar, matar. Y yo, ustedes no consideran que matar a un turco es pecado mortal. Y el otro se me quedó mirando y dice, no, claro que no. Pues fíjate tú, ya ves, ¿no? Y ahora vamos a preguntarle a usted la otra pregunta. ¿Cómo deja esto a Georgia? En inglés se diría odd man out, los que se quedan fuera. ¿Cómo es esto? Qué hace Georgia si Bueno, de repente se convierte todo eso en un corredor? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se quedan ahí externos? eh, Georgia tiene su propio corredor. O sea, Georgia es un país de tránsito de energético entre Rusia y Turquía. No nos engañemos. Sí, perderá cierta, llegó a dar la de ser corredor de Irán a Rusia y por ende lo que ha expuesto usted en el mapa, el corredor. Hay un intento que viene auspiciado desde la Unión Europea dentro de lo que es una organización de cooperación regional del Mar Negro de construir un cable submarino entre Georgia y Rumanía. Sería el cable submarino más largo jamás concebido. Realmente, técnicamente, desde el punto de vista estrictamente ingenieril, carece de total sentido porque tendría que tener un diámetro bárbaro y sujeto a enormes pérdidas. Sin embargo, bueno, pues esos son uno de los tantos cantos de sirena para decir que Georgia y el Cáucaso, por ende también Armenia, pudieran integrarse en la Unión Europea realmente sin tener una frontera, como mucho una unión a través de Turquía, que hay una unión aduanera, no hay ni tan siquiera un acuerdo de cooperación. Estamos todavía muy lejos de hablar de integración económica del Cáucaso
con Europa. En mi opinión, tampoco le dejaría tan fuera de juego. O sea, desde luego la deja fuera de juego, pero otras cosas tienen que pasar. Vamos a ver, a mí me parece que lo próximo que deberíamos hablar, quizás un poco de manera monográfica, es Georgia. ¿Usted qué opina de Georgia? Porque lo hemos dejado, está al norte de Armenia y está un poco, como si dijéramos, al margen de todo, por lo menos por ahora. Ya veríamos luego qué pasa, ¿no? ¿Usted qué opina? Bueno, de Georgia, embajador, usted sabe más que yo. Yo estuve pues, de 2003 a 2008 varias veces, he estado recientemente un poco de paso, pero realmente realmente Georgia es en el caso el Cáucaso ha jugado siempre un papel de fulcro y de equilibrio. Y especialmente para Armenia ha sido determinante. Es la salida natural de los productos y del el tráfico de mercancías de Georgia. Hay no solamente dos carreteras que unen, una va hacia el Mar Negro y otra va directamente hacia Tiflis, sino que además hay sendas vías férreas, ¿no?, de la época soviética. Georgia desempeña, por tanto, un papel esencial y, bueno, realmente con el cambio de gobierno que ha parado el proceso de adhesión a la Unión Europea, pues, y, por tanto, la decisión de la Unión Europea ha sido radical a la hora de suspender cualquier tipo de ayuda y de ayuda financiera, como estaban en los programas regionales, que se llama, de la cooperación oriental, pues realmente se ha visto bastante afectada. En el caso también, otro aspecto importante es que Georgia, bueno, pues realmente también ha incidido su fuerte vinculación con Rusia, tanto también no es tan significativa como en el caso de Armenia en términos de población, que todavía queda en Rusia, pero siguen siendo unos vínculos muy estrechos. De hecho, Georgia ejerce un papel determinante a la hora del tránsito de energía eléctrica de Rusia a Turquía. En esa zona de Turquía realmente se depende totalmente hay una fuerte dependencia de la energía eléctrica procedente de Rusia. Otro aspecto también interesante viene a significar también lo que sería una realidad tozuda, ¿no?, en mi opinión, que es que la geografía manda y el Cáucaso está en Asia Menor, ¿no? El Cáucaso Sur, ¿no? El Cáucaso Sur está en Asia Menor, no está en Europa, y que todo está dominado por lo que han sido a lo largo de la historia tres imperios. Hemos hablado de Persia, Irán, del Imperio Otomano, Turquía, y el Imperio Ruso en su actual configuración de Rusia. Esto me lleva también a mencionar que es que Georgia, Armenia y Azerbaiyán en realidad son tres economías muy pequeñas. Y en el caso de Georgia, más allá de recursos hidráulicos, tiene una clara dependencia también de petróleo y de gas procedente de Azerbaiyán, ¿no?, o también de Rusia, oleoductos, conducciones por tubería que atraviesan Georgia y que pueden llegar, en el caso del gas natural, llegar a Armenia. Realmente, energéticamente hablando, eso nos lleva pues también a hablar de la energía, embajador, como un factor determinante, y que el tamaño de la economía son economías muy rurales, con pocos recursos, por tanto, también dependientes de la minería en ciertos casos. Y bueno, pues aquí no es preciso mencionar que según entraba Azerbaiyán a recuperar su dominio del Nagorno-Karabaj, concedía 2 concesiones de permisos mineros a unas empresas con razón social en el Reino Unido, de minas de oro.
Sí, el Reino Unido está ahí muy metido por BP en el tema del petróleo. En Azerbaiyán, quiero decir. En Georgia manda más Rusia y China. Y ahora yo creo que si hablásemos o si nos ponemos a hablar de gasoductos y oleoductos, yo creo que el digamos, el centro mismo es Azerbaiyán, que es de donde está el gas y el petróleo, ¿no? Que es donde están ahí todavía. Pero eso tradicionalmente está bajando. O sea que o se mantienen altos los precios del petróleo y del gas, o el gas y el petróleo que salen de Azerbaiyán no son competitivos. De hecho, originalmente el gas y el petróleo que vendía Rusia venía de Azerbaiyán, pero ya antes de la caída de la Unión Soviética se pasaron a sacarlo de Asia Central porque era demasiado caro el que estaba en Azerbaiyán. Lo que sucede es que luego sube con las enormes subidas de precio que ha habido, así se ha convertido en rentable, ¿no? Pero aquí eso, precisamente, Armenia tiene una enorme importancia, porque si hasta ahora todo lo que pasaba tenía que ir por arriba, por Georgia. Pero ahora, claro, pero si va a pasar por el centro, que es hacer esto Armenia, es complicado para mucha gente, porque rompe la lógica norte-sur. Es decir, siempre tradicionalmente la lógica de ese país, bueno, el norte-sur es inevitable porque estaba Rusia, ¿no? Pero ahora está claro que si Armenia hace atravesar todo su territorio por un país que es de la OTAN, como es Turquía, los problemas para Rusia van a ser considerables para cruzar ese espacio. Bueno, considerables, no sé, pero tiene que cruzarlo y le resulta difícil. Y el otro gran país al que también le hace daño eso es a Irán. Entonces, Sí, sí. la situación, digamos, geoestratégica del Transcáucaso ha cambiado notablemente. Por otra parte, por el momento, sin embargo, por el momento, los oleoductos y gasoductos funcionan y todos terminan Turquía. en Turquía, todos. No, no, realmente hay en la Organización de Cooperación del Mar Negro, en la cual también Armenia es un país invitado, eh, realmente tiene proyectos ambiciosos. Dicho lo cual, puedo mencionar uno que es tan ambicioso que es el tendido de un cable, de un tendido eléctrico submarino a través del Mar Negro que uniría Georgia con Rumanía. Nadie sabe muy bien por qué se escoge Rumanía como centro neurálgico de distribución en lugar de Bulgaria, que incluso está más cerca. Pero en todo caso sería la interconexión submarina eléctrica más larga del mundo y que desde el punto de vista estrictamente técnico e ingenieril tengo, vamos, serias dudas de su viabilidad. Pero muchas veces se acometen ciertos proyectos no precisamente porque sean viables económicamente, sino con el fin y el propósito de crear una alternativa. De hecho, esto lleva a la interconexión, o sea, Armenia es muy dependiente energéticamente de Rusia y porque no tiene ningún recurso más allá de una obsoleta central nuclear que está operada de manera muy segura, pero que realmente es muy. Bueno, pues en 2026 acababa su vida útil después de una extensión, estuvo durante un tiempo no operativa y supone el 40% del consumo de la generación eléctrica y del consumo eléctrico de Armenia. Han hecho la extensión de la vida útil hasta 2036 como única medida de planificación energética existente en el país, puesto que el potencial tanto de hidráulica, incluso con la posibilidad de almacenamiento de embalses con bombeo irreversible y que por tanto pudieran funcionar también como almacenamiento energético, pues y luego por la extensión de la solar, también hay cierto potencial eólico, bueno, pues realmente está años luz todavía de verse maduros los proyectos. Ha habido solamente un proyecto precisamente de una empresa española donde
bueno, pues ha tenido, es de 50 megavatios y que acaba, y que no está siendo fácil su integración en la red. O sea, podría extenderme un poco más, pero vamos, con ello lo que quiero mencionar es que siguen siendo islas energéticas y, por tanto, eso hace que la dependencia de Rusia se vea acentuada y es ahí donde, como es lógico, y uno puede pensar, cualquier decisión de cortar con Rusia para estos países pues tiene que ser para nada traumática, porque puede ser Traumática. traumática. Traumática, No bueno. puede, o sea, no puede llegar a ser traumática, efectivamente. Vamos a ver ahora unos mapas para explicar esto. Esta es la geografía del Cáucaso clásica, la que nosotros vemos. Georgia arriba, Azerbaiyán al este, Armenia en el centro, Turquía al oeste, Irán abajo. Y ahora si la vemos con ojos rusos, entonces Rusia está abajo, Georgia, Armenia y Azerbaiyán están por encima y Turquía e Irán también, que son los dos grandes, los que sostienen, por así decirlo, ya no le sostiene, ahora quien sostiene es Rusia, ¿no? Al revés. Pero bueno, esto es Transcaucasia tal y como la ven los rusos. Y aquí tenemos, ya que hemos hablado de comunicaciones, vamos a hablar de el corredor medio. Aquí vemos cómo introducimos ahora otro factor que hasta ahora no hemos, introducido, que es China. Entonces, veis cómo atravesaría toda China este corredor y luego al llegar aquí, naturalmente se pasa el Cáucaso, perdón, se pasa el Mar Negro y terminamos en Azerbaiyán y luego aquí subimos por Georgia, porque Armenia la obviamos. La obviamos porque Armenia en este montaje es enemigo. Todavía no ha decidido que va a tolerar el hacerse amigo de Azerbaiyán y de Turquía, porque no olvidemos que, aunque no nos lo parezca mucho, no es intuitivo, tanto Azerbaiyán como Turquía son dos turcos, es decir, que Armenia, si se lleva bien con Turquía, se llevaría bien con Turquía al oeste y con Azerbaiyán al este. Y ellos dos serían un corredor turco, que además sería de la OTAN. Y yo no sé, bueno, yo no tengo ninguna duda que la OTAN, al menos una colaboración con Azerbaiyán, aceptaría, porque no tienen grandes escrúpulos, ¿no? Pero no estoy tan seguro de qué podría pasar con Armenia y sobre todo qué diría China de todo esto y qué diría Azerbaiyán. Vamos a ver qué alternativa tenemos a esto. Pues este es otro tipo distinto. Esto nace en la India, cruza Irán, una vez más pasa por Azerbaiyán, pero obvia a Armenia y llega a Rusia. Esta es otra posibilidad. Finalmente, tenemos otra posibilidad que es también, obviando a Armenia, que es de Urumqi en China a Teherán, ¿no? Que es otra manera también de llegar hasta donde queremos llegar. Y finalmente, una que se ha tenido que abandonar porque las sanciones hacen imposible que China pueda cruzar todo el territorio ruso. Esta es la opción rusa, la opción del corredor norte, que como se ve, si se acaban las sanciones, pues no hay ningún problema, se va desde Xi'an hasta, o desde Astana, como se quiera, hasta el mar Caspio, y luego pues ya se reparte. Pero por el momento esto no es factible porque las sanciones impiden el recorrer el territorio ruso. Tenemos ahora también que introducir a China en la cuestión porque China tiene, como ustedes saben, su propia estrategia de comunicación, que es la ruta de la seda. Bueno, le llaman así. Entonces, aquí tienen ustedes cómo esto también se vería afectado, ¿eh? por el tema de Armenia. Si bien, precisamente para obviarlo, se haría de otra manera, es decir, se iría de Xi'an hasta Teherán sin ningún problema y de Teherán a Estambul, y esto liberaría ¿cómo se dice? Liberaría a China de las servidumbres de pasar por el Cáucaso, que es otra posibilidad. Y este es el ferrocarril que aquí vemos otra vez cómo se libra el tema de Armenia. Armenia no se puede cruzar
y se va por Georgia. Es decir, llegas a Bakú y ¡pum! Por Georgia. Entonces ya se ve que sucedería si Armenia dice sí, la cosa sería directa, iría directamente desde Bakú hasta Turquía, cruzando Armenia, que ahora no lo puede cruzar. Y con esto también, claro, introducimos en este gran juego la variable de Asia Central, que es muy importante. Y ahora, si tocamos el oleoducto, pues vemos una vez más, una vez más, Sí, Armenia, el oleoducto BTC, pero lo ves cómo se el reparte en dos. Es BTC, decir, Bakú, va Fij, una parte va hacia Fija. arriba por Tbilisi y la otra va por Tabriz y Erzurum. Pero los dos dejan a Armenia en el centro, no pueden pasar por Armenia, lo que es un problema francamente molesto. Entonces, esto podría ser, y esto es lo que tiene todo el problema que hay ahora, es que Armenia ha dicho que sí, que lo va a hacer. Pero claro, esto, mira tú a Irán, ¿cómo le puede sentar el que Ah, Armenia se no, pase? vamos a ver, si Armenia se pasa, digamos, completamente, o sea, eh, eh, se convierte en un corredor Turco, turco. de mercancías, porque estamos turco y de Azerbaiyán y en definitiva Es occidental y turco, es turco. también cortaría a China, o sea, desequilibra absolutamente Claro, la región. claro. Turquía se convierte en el gran baluarte, digamos, tampoco gana Georgia, porque realmente hasta ahora Georgia ha desempeñado un gran papel, Irán se ve absolutamente rodeada y bueno, pues vendría a ser, como en este caso, una zona de patio trasero de Rusia, pues se ve también Sí. dominada por otra potencia que en este caso cada regional, o sea, ya de por sí Siria, o sea, si uno se pone a pensar, bueno, pues Siria también, que en un momento dado pudo haber sido una vía de continuación y de extensión hacia el Mediterráneo, aunque había que salvar desde Irán, Irak, ¿no? Pero realmente la situación no es una situación estable. Eso es lo que, por tanto, en aras de una buena intención de una necesidad de paz y por una república que hay que reconocer, un territorio que en un momento dado, pues era un motivo de orgullo y por eso, digamos, la importancia de la diáspora, realmente para la diáspora fue la que fundamentó y apoyó financieramente la reconstrucción del Nagorno-Karabaj o el Arsaj, la región de Arsaj, como la llaman ellos, una república independiente que no llegó nunca a reconocer a Armenia, pues crea una situación de gran inestabilidad. Y eso, bueno, pues hay que ser conscientes de ello, ¿no? No, yo soy muy consciente, por eso todo está aquí. O sea, que precisamente No, porque... y por eso también, vamos a ver, realmente, por eso también cuando, embajador, hablábamos de la posibilidad, pues eso, vamos, realmente para los españoles y para la gente de toda Hispanoamérica, pues en definitiva es importante tener en cuenta que el aleteo de las alas en esta zona del planeta puede también afectarnos a todos y mucho. Bueno, no le quepa la menor duda. ¿Piensa usted que uno de los problemas que ha habido en Georgia es que yo, no sé quién es el insensato, pero en fin, fueron a Georgia y les dijeron que tenían que ser el segundo frente de la guerra de Ucrania? Claro, los georgianos dijeron que de ninguna manera se metían ellos en guerra contra Rusia. Claro, esto es que son 2 millones de habitantes, por Dios. Tienen la única frontera que tienen Bueno, en Rusia. Saakashvili sí los metió, porque yo recuerdo en 2008 cuando el país, vamos, no había ni cristales en las universidades y muy pobre, había allí unos vehículos armados, unos vehículos blindados de origen checo fabulosos, Sí, sí, pero no, en la última, en 2000. pero no para Ya, hacerle la bueno. guerra a Rusia de la misma parte que Ucrania. Eso sería un suicidio nacional. Pero un suicidio. Bueno, yo estoy hablando de 2008, perdona, No, embajador, sí, claro, es que sí. eso es lo que le han Eh, pedido. Claro, ha dicho que no. El resultado entonces volver es que volver a atacar Osetia del Sur, ¿no? O no, Abjasia. Osetia del Sur no. Lo que le han pedido es que abra un segundo frente para luchar contra ellos de parte de Por Ucrania. eso en Abjasia. Eso es lo que le han Bueno, pero pedido. si es Lo Georgia, cual Georgia ha dicho muy bien que no. Y entonces nosotros, los europeos,
como vamos, si somos los vasallos de Estados Unidos, pues le hemos dicho que no entra en la Unión Europea. Así de sencillo. Bueno, Bueno, aquí vamos a estás seguir justo hablando de Irán, comentando si no un te punto de importa. vista un poco interesante. Sí, sí, pero que quiero, déjame un momento comentar que realmente la posición de la Unión Europea, siendo como se ha dio el primer donante, pues también ha pivotado y realmente no es la posición que tradicionalmente ha tenido la Unión Europea a la hora de poner énfasis en su cooperación. Ah, no, no, claro, claro, pero le ha faltado tiempo en cuanto ha visto qué es lo que dice Estados Unidos para seguirlo totalmente, vamos, en un ejercicio absurdo, porque el 83% de los georgianos quieren entrar en la Unión Europea. No puede ser que no puedan entrar porque o entran en guerra con Ucrania y condenan y ponen sanciones a Rusia o no entra en la Unión Europea, que esto es lo que hay, me parece una barbaridad. Y en esto estamos. Pero ahora vamos a pasar, ahora que ya hemos hablado de China, aunque quizás podamos volver sobre ella, tenemos yo creo que volver a hablar de Irán. Irán, esto tiene un enorme peligro para Irán porque la única parte de Armenia que toca a Irán y que por consiguiente no toca el mundo turco es esta. Y esto es el corredor de Zanzebur. Y aquí lo que quiere Armenia y Azerbaiyán es hacer aquí un corredor que rompa la frontera con Irán. Claro, esto yo creo que esto sería casus belli, porque le dejaría a Irán, solo le deja como salida, pues Turquía. Turquía no deja otra cosa. Si se ponen aquí, se hace el corredor de Nachicheván, es que bueno, hay que empezar diciendo que Azerbaiyán tiene dos enclaves en Armenia. Uno, que es el de Nagorno-Karabaj, que ya ha desaparecido, y luego un segundo, que es el de Nachicheván. Al ganar la guerra, dice, bueno, vamos a juntarnos con Nachicheván, y la manera es hacer aquí un corredor y tal. Pero claro, el problema es que en el momento que hacer el corredor, a Irán le hundes. Entonces yo no sé qué va a decir, no tengo noticias yo de Irán, no tengo noticias muy claras de qué es lo que ha dicho. Desde luego no lo ven con cariño, esto es clarísimo. El otro día lo leí en Foreign Policy, que incluso era un armenio el que lo decía, que de ninguna manera. Y en esto ahora mismo están las espadas, yo diría las espadas en alto. Y China, pues China está esperando a ver qué se hace, porque no va a mandar las mercancías por un sitio pudiendo mandarlas por otro. Y es así, una cosa un poco, como diría yo, magmática. Bueno, No sé, como, como te puedes imaginar, se siguen mandando la mayor parte de las mercancías por el sistema tradicional, quien actualmente, por mor de los UTIs, no pasan por el canal de Suez, sino que pasan por el canal, por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? O sea que realmente el mundo actual para China también es menos competitivo, especialmente en bueno, su es relación que con Europa. como aquí no paran de pasar cosas nuevas, porque esto el otro día escribí un artículo diciendo que la vida internacional, la estrategia internacional, parece Woodstock, el festival aquí que hubo ahí solo que yo decía, bueno, sin porros, sin rock and roll, o sea, sin Bueno, sexo, sin drogas y sin rock and roll, y yo ponía entre paréntesis, en principio. que sepamos, ¿no? Digo en Sí. principio porque No, parece no, ser, se vio realmente una el mundo. imagen ahí se vio una imagen una vez en una reunión que Macron tenía como una cosa así muy sospechosa de polvo por la mesa y tal, y Merz, el alemán, lo tapó rápidamente para que no lo vieran, en fin, bueno, un espectáculo, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora, Realmente acabas de mencionar una cosa importante. Es que, vamos a ver, también hay que decir que para Irán también se convierte en un tema existencial. Dado hombre, claro, su claro. régimen, también Irán sigue con ciertas sanciones suspendidas y se han reactivado, ¿no? Como consecuencia, y ahí hay una polémica bastante fuerte, a la cual dos países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han dicho que la resolución de volver a imponer las sanciones ha sido ilegal y que no está el Organismo Internacional de Energía Atómica no es competente para revertirlas y revertir la situación anterior, que es la de las sanciones. Estados Unidos ha consentido de manera ha consentido que la mayor parte del petróleo, recordemos que Irán también formaba parte de la OPEP, pues eran 2 millones de barriles de petróleo aproximadamente, pues que básicamente iban a China con un precio, podríamos decir, relativamente intervenido, con un precio intervenido.
por Estados Unidos. Entonces, todo esto, pues, significa, volviendo a la guerra de los 12 días, que pretendió ser un cambio de régimen, pues podemos vernos que eso es una vuelta de tuerca, puede ser una vuelta de tuerca importante. Por eso, hasta ahora, también, como parece lógico, puesto que todo ha quedado en un acuerdo bastante inconcreto aún todavía, el TRIP, el corredor de Zangezur, pues realmente no ha habido reacciones, o sea, que al menos yo tampoco las he escuchado, reacciones tajantes que digan que eso no debe ser así. Y ni tan siquiera... Bueno, los iraníes ya lo han dicho que jamás consentirán que haya una alteración de sus fronteras. Eso es un documento oficial del ministerio. Lo que te quería decir yo antes era que no lo tiene tan mal China porque como esto no se para nunca, ahora han descubierto una nueva ruta, el Ártico. Ya han empezado por arriba. Ya han hecho la primera ruta que es un 40%. Pero vuelve a ser vulnerable. Vuelve a ser vulnerable. Realmente la virtud de todas estas rutas es su flexibilidad y es el reparto. De hecho, nunca puedes poner los huevos en una única cesta. Incluso es malo para la India, porque la India, como otro gran aliado de Armenia, también incluso Irán, aunque Irán tiene buenas relaciones con Pakistán, pero digamos que lo único que sucede es que todo esto, lo que lejos de contribuir, eso puede ser una zona de paz muy concreta, muy aislada, sujeta, realmente establece también convierte a la región en un polvorín. Exacto, totalmente de acuerdo. Mira, hablabas de la India y ahora si veis aquí, otra de las rutas es la que partiendo de la India y pasa por Irán, sube por Azerbaiyán hasta Rusia. Claro, si en el centro pones ahí un país de la OTAN, quizás habría problemas, no sé, porque India se lleva muy bien con Rusia. En fin, quiero decir, tú tienes razón y creo que el análisis es muy bueno. Y yo por eso yo he abierto esto y te he traído aquí, porque yo creo que el Cáucaso se está convirtiendo verdaderamente, en general, siempre ha sido, ya lo hemos visto, ¿no? La única parte del mundo, dejando aparte la guerra civil que hubo en Tayikistán, que duró 2 años desde cuando caída de la Unión Soviética, el único sitio donde ha habido guerras ahí, quiero decir, después de la Unión Soviética, es aquí. El postsoviético. Sí, Abjasia, Osetia y Nagorno-Karabaj. Es el único sitio, lo demás no ha habido. O sea, es un problema. Si ahora Armenia lo cambia todo, bueno, Armenia ya se ha quedado, ha perdido Nagorno-Karabaj. Se lo queda a Azerbaiyán, que quiere ser amigo de Estados Unidos, consiente el paso de Turquía, entonces no están nada felices Irán y Turquía, no están nada felices Irán y Rusia, y vamos a ver cómo termina esto. O sea, digamos que por ambas partes se convirtió en un motivo de orgullo y cuando hablamos de motivos de orgullo se pueden, bueno, pues realmente no se aplica la racionalidad ni económica ni incluso de ningún tipo y eso puede conllevar eso ha llevado a que, bueno, pues realmente la zona de Artsaj, Nagorno-Karabaj, pues en su momento la primera guerra de 1988-1994, la Armenia en aquel momento era una zona mayoritariamente poblada por armenios, pues fue fácilmente ganada. Armenia no, digamos, se lo apuntó y se lo apuntó sobre la base de un pasado de progromos y de un pasado de odio acerbal hacia Armenia, ¿no? Desde el mundo turco, ¿no? Con el primo de Zumosol detrás, ¿no? que sigue sin... Bueno, y turco, me refería a la hora de no admitir, porque ahí las fuerzas de interposición rusas realmente abrieron un corredor que estaba en territorio, es un exclave, y ahí, bueno, pues tuvieron para conectarse con Nachigivian, lo que hizo fue a Irán el que posibilitó una carretera junto a la frontera, posibilitó que hubiera una comunicación. Y eso, pues durante mucho tiempo, pues fue motivo de estabilidad. Realmente, claro, cuando conviertes el orgullo en una razón de Estado y buscar también
enemigos o rivales en enemigos exteriores, pues lo tienes muy fácil también. Y claro, el poderío económico emanado de los hidrocarburos, pues ha posibilitado que Azerbaiyán se recupere. Nadie ha intentado aplacar esos ánimos, ¿no? Diciendo, mira, te compraremos siempre y cuando no dejes la situación en paz, y es lo que, en cierta forma, de una manera, si queremos ser bien intencionados, es lo que ha llevado al primer ministro a realmente creer en que eso es una oportunidad de paz. Pero es que la realidad a veces es tozuda, ¿no? Y la gente armenia sigue en las encuestas sin creer del todo en... Bueno, ahí está. Bueno, usted es el gran experto en Armenia en España, sin duda ninguna. La pregunta es, hay tres enemigos de ese corredor turco, ya hemos visto fuera, ya sabemos que son Rusia e Irán, por razones obvias. El que está detrás agitando todas las aguas es Estados Unidos, evidentemente, pero dentro de Armenia tenemos los propios armenios, la iglesia armenia y la diáspora, que no está mal. Y frente a ellos, Pashinyan. Y mi pregunta es, ¿quién cree usted que ganará? ¿Quién tiene más posibilidades, Pashinyan o esos tres grandes bloques? A corto plazo, sin duda, Pashinyan, porque está en el poder. Ya, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su, ¿cómo se dice? Por su predicción. Vamos allá. Y ahora lo único que nos queda ya es, pues, lo que les queda a los condenados a muerte. Últimas palabras. Últimas palabras. Bueno, creía que se refería, creía que se refería a los dirigentes de No, no, Artsaj y de no, no. Nagorno-Karabaj que siguen detenidos en Bakú y que no han sido reclamados tampoco. O sea, da idea un poco también de cómo a veces se puede hacer diplomacia y se puede también... o sea, la diplomacia permite muchas cosas y a veces también permite, digamos, permite ocultar o no ir a los problemas, ¿no? Aprovechar las circunstancias para que realmente aquellos que, bueno, fueron detenidos, pues puedan volver libres Sí, bueno, es que a su país. yo la verdad es que es una parte del mundo un poco especial. Es que el odio, para el que sepa un poco de historia, el odio que hay entre los turcos y los armenios no es para ser descrito, ¿eh? Es que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial iban hacia el este los armenios y en cuanto llegaban a ver turcos por allí, o sea, azerbaiyanos, pogrom, hombres, mujeres, niños, todo. Al revés, con el apoyo de Inglaterra los otros iban para el otro lado, ¡bum! Mataban a todos los armenios que encontraban. Y esto ha sido así, eso es la constante, para terminar luego en el genocidio turco, que es una barbaridad. Entonces, en fin, pues en definitiva, que con todo eso que hay ahí, esto es un polvorín, ni más ni menos. Yo lo veo así, no sé usted si lo ve igual. Ha empeorado la Lo he situación empleado esta mucho. palabra antes y Ha empeorado mucho la situación desde que yo estuve allí yo primero. creo que cuando lo ideal, a ver, objetivamente, vamos, yo con mi experiencia en temas de cooperación desde un punto de vista eminentemente técnico, creo que la verdadera diplomacia pasa por la cooperación económica y técnica, ¿no? Y Pues también, claro, por claro, supuesto, la es cultural, evidente. la educativa. Pero hay que centrarse en lo económico y no en lo militar. No, no, eso es evidente, eso está claro. Lo que pasa es que eso hay que decirlo al complejo militar industrial americano que anda por ahí agitando las aguas y etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay, en fin, sobre todo en el Cáucaso, donde la guerra del 2003 fue la que fue, generó una guerra en el 2008. En fin, es lo que hay. Por lo otro es historia. Es decir, Nagorno-Karabaj es historia. Se lo dieron en un momento de debilidad de la Unión Soviética cuando estaba consolidándose. La filosofía que ellos tuvieron siempre fue lo de que lo primero había que fortalecer la Unión Soviética para que hubiera socialismo en un único país. Y entonces hacen un tratado que es el Tratado de Kars con los turcos y entonces les dan lo que quieren y entre otras cosas les dan Nagorno-Karabaj. Y esto pues es historia, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces, claro, es lo que hay, es así, no hay más. Entonces, son ¿No? Y sitios ahí muy complicados. realmente uno descubre
que la Primera Guerra Mundial, esto es una cuenta pendiente de la Primera Guerra Mundial, sí, clarísimamente, donde hay hablando de la diáspora de Estados Unidos, consigue que en Estados Unidos le prometa una república de Armenia, sí, relativamente extensa, donde probablemente pues también hubiera sido multiétnica, multinacional, con los kurdos, porque, bueno, realmente, y hay una parte que se identifica con el genocidio armenio con los turcos, pero también los kurdos que se encontraron con algunas de esas caravanas, realmente mataron a armenios, ¿no? Entonces, en una zona muy compleja, pues había unas esperanzas que estaban cifradas y basadas en Estados Unidos, y llegó, bueno, pues la única fuerza que soportó y que apoyó a los armenios fue el ejército soviético, y eso fue lo que condenó también a Armenia al mismo tiempo, en cierta forma, visto desde el punto de vista del Reino Unido, ¿no? Que fue aparentemente el que impuso a Estados Unidos a desdecirse de la creación de lo que llamaríamos un Estado armenio. Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, señor Pradas, y espero que nos podamos ver en alguna otra ocasión, no empujados por la guerra ni por el descontrol, sino más bien por la paz. Ojalá que lo No, yo consiga. quiero, digamos que estas últimas palabras precisamente es por abocar precisamente porque haya paz en una zona, porque realmente el pueblo armenio, vamos, no se merece para nada que estar involucrado en ninguna guerra, ningún pueblo se la merece, pero especialmente el pueblo armenio es muy hospitalario. Yo aquí realmente blandiría por la enorme seguridad que existe, reúne unas grandes condiciones para ser un país centrado en el desarrollo económico, y bueno, pues se trata muchas veces de que las fuerzas le dejen en paz, ¿no? Al pueblo armenio. Sí. Seguramente lo agradecería. Y Georgia, yo diría... Pero no depende de ellas solo. Yo diría Georgia lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y además son cristianos. Sí. Muchas gracias, embajador, por la oportunidad. Muchísimas gracias.